Los disparos resonaron en Pinewood Falls como una piedra al estrellarse. Mason Brooks se quedó paralizado. 3 fuertes crujidos resonaron en el amanecer de Montana. La inconfundible señal de socorro se grabó en su memoria de ranger del ejército. Su llave inglesa resonó contra el hormigón. Todos sus nervios se activaron. A través de la niebla matutina, una mujer surgió de la copa de un árbol detrás de su garaje. Su blusa de diseñador estaba rota y manchada de sangre. Su cabello rubio estaba alborotado por el terror. Se tambaleó hacia él con la gracia desesperada de quien corre por su vida. «Ayúdenme», jadeó, desplomándose contra su banco de trabajo, con sus ojos azules encendidos de miedo y algo más. Determinación feroz. La camioneta negra se materializó entre la niebla como un depredador. Los instintos de combate de Mason entraron en acción. La arrastró hacia las sombras del garaje, apagó las luces y buscó la Glock escondida en la sagrada caja de herramientas roja de Rachel, el único lugar que había jurado no tocar jamás. Pero esta misteriosa mujer rompería cada promesa que le había hecho a la memoria de su difunta esposa. Mason Brooks dominaba el arte de vivir invisiblemente. Durante 2 años, desde que Rachel perdió su batalla contra el cáncer, se había movido por Pinewood Falls como un fantasma cargando la compra. Dejar a Lily, de 80 años, en la escuela. Arreglar transmisiones en el taller de Brock hasta que se le entumecieron las manos. Cocinar la cena en el microondas para 2. Repetir. La caja de herramientas roja estaba en un rincón como un santuario, intacta desde el último día de Rachel, cuando guardó los dulces de emergencia para Lily y las cartas de amor que él había escrito durante el despliegue. La gente del pueblo conocía su historia y respetaba su silencio, su pulso firme, su forma de arreglar las cosas rotas sin necesidad de hablar de lo irreparable. La respiración del desconocido llenó la oscuridad entre ellos, rápida y superficial. Mason pegó la espalda a la puerta del garaje, atento a pasos, ruidos de motor, cualquier cosa que pudiera indicar un peligro inminente. Su dedo se posó en el seguro de la Glock, y la memoria muscular se apoderó de él. La mujer a su lado olía a perfume caro mezclado con agujas de pino y miedo. A través de la ventana polvorienta, los faros recorrieron el terreno de grava como reflectores a la caza de una presa. La camioneta redujo la velocidad y luego aceleró con una amenaza deliberada. 30 minutos después, cuando el jefe de policía Jimmy Martínez llegó en respuesta a la llamada cuidadosamente redactada de Mason, la explicación fue simple y convincente. «Tengo a un testigo de una agresión que se queda conmigo temporalmente», dijo Mason, observando a la mujer abrigarse con la vieja chaqueta acolchada de Rachel. Jimmy no hizo preguntas complicadas. Los pueblos pequeños tenían su propio sistema de justicia, y Mason Brooks se había ganado la confianza suficiente para tomar sus propias decisiones sobre ayudar a la gente en apuros. La mujer dijo llamarse Kate, nada más, pero miró la caja de herramientas roja con algo parecido al reconocimiento en los ojos. Mason se preguntó qué recuerdos le evocaba el lugar a alguien que acababa de escapar de asesinos profesionales. Durante los días siguientes, Kate se adaptó a la vida en el garaje con una eficiencia sorprendente, lo que sugería que estaba acostumbrada a los ajustes rápidos y al pensamiento estratégico. Ayudó a organizar el caótico papeleo de Mason con una precisión de nivel corporativo, mostró un interés inusual en el funcionamiento de los sistemas mecánicos y se transformó por completo cuando Lily llegaba de la escuela. Escuchaba las charlas de un niño de 8 años sobre fracciones y dramas en el patio con una atención genuina que impresionaba a Mason más que cualquier demostración de conocimientos técnicos. Su paciencia parecía infinita al explicarle los conceptos de la tarea a una niña curiosa. Cuando Lily enfermó de un virus estomacal, Kate se quedó despierta toda la noche asegurándose de que tuviera agua y galletas, sin quejarse nunca de la falta de sueño ni tratar el cuidado como una molestia. Lily se convirtió en el puente entre 2 adultos cautelosos, arrastrando a Kate a las sesiones de tarea y compartiendo dulces de Halloween sin que Mason se lo pidiera ni se lo pidiera. Kate respondió con una paciencia sorprendente y un instinto maternal natural.
Pero su reacción al proyecto informático de Lily sobre robótica reveló conocimientos demasiado sofisticados para alguien que afirmaba ser un artista en apuros. Explicó conceptos de ingeniería que desafiarían a estudiantes universitarios, pero luego se contuvo y fingió haberlo aprendido todo en vídeos de YouTube. Mason archivó cada inconsistencia con precisión militar. Sus dos manos suaves para alguien que realizaba trabajos manuales, el reloj caro que intentaba esconder bajo las mangas largas, la forma en que inconscientemente se posicionaba en cualquier habitación, de espaldas a la pared y con los ojos vigilando todas las posibles salidas. Las llamadas que Kate recibió fuera del garaje contaban su propia historia sobre su verdadera identidad y el peligro que aún la acechaba. Hablaba con un tono entrecortado y autoritario, completamente diferente de su voz suave con Lily, usando un lenguaje corporativo sobre la gestión de situaciones y el control de variables que sugería una experiencia empresarial de alto nivel. Mason captó fragmentos de conversaciones sobre reuniones pospuestas y decisiones retrasadas, referencias a empleados y accionistas que no encajaban. Su historia de portada sobre ser una artista independiente que huía de la violencia doméstica. Su lenguaje corporal durante estas llamadas cambiaba de la postura relajada que mantenía con él y Lily a una alerta rígida que denotaba autoridad ejecutiva. Cualquiera que fuera la verdadera historia de Kate, involucraba poder, dinero y gente que mataba para conseguir ambos. 3 semanas después de su llegada, las grietas en la historia cuidadosamente construida de Kate comenzaron a aparecer de maneras que preocuparon los instintos protectores de Mason. En el Festival de la Cosecha del pueblo, se movía entre la multitud como si estuviera realizando una vigilancia en lugar de disfrutar del entretenimiento pueblerino, memorizando rostros, rastreando patrones de movimiento, anotando la ubicación de vehículos y posibles rutas de escape con minuciosidad profesional. Cuando Lily tuvo dificultades en el juego de lanzamiento de aros, decidida a ganar un elefante de peluche, Kate intervino con lanzamientos tan precisos que provocaron aplausos entusiastas de los espectadores impresionados. Tiros afortunados. Ella se rió de los elogios, pero Mason reconoció la precisión entrenada cuando la vio. Su memoria muscular hablaba de una extensa práctica bajo presión, la que provenía de la instrucción profesional, en lugar de la recreación casual. Esa noche, caminando a casa bajo las estrellas de octubre, con Lily saltando delante, agarrando con fuerza su único elefante, Kate bajó la guardia emocional lo justo para revelar algo genuinamente vulnerable bajo su cuidadosa actuación. Hacía años que no me sentía tan normal, admitió en voz baja, con un agotamiento que era más profundo que el cansancio físico. Había olvidado lo que era preocuparse por si a alguien le gusta el pastel de embudo en lugar de si planea destruir todo lo que has construido. Mason quería preguntarle a qué se refería con todo lo que había construido, pero algo en su tono le advirtió que insistir en los detalles solo la obligaría a volver a un silencio defensivo. En cambio, simplemente dijo, «Le gustas a Lily. Eso no es algo que pase fácilmente con desconocidos». Kate se detuvo un momento, mirando las estrellas apenas visibles por la contaminación lumínica, y Mason vio las lágrimas que intentaba contener. El descubrimiento que lo cambiaría todo llegó por accidente 3 días después, cuando Mason buscaba una herramienta específica y notó que el bolsillo de la chaqueta de Kate estaba abierto, revelando un rincón de lo que parecía tecnología corporativa sofisticada. No un smartphone o una tableta estándar, sino algo más elegante y caro, con logotipos que no reconoció, pero que delataba ser un equipo empresarial de alta gama. Combinado con su amplio conocimiento de sistemas informáticos, su instintiva conciencia de seguridad y la forma en que a veces hablaba sobre la gestión de situaciones complejas antes de darse cuenta, el dispositivo se convirtió en otra pieza de un rompecabezas que Mason cada vez más deseaba no haber empezado a armar. Se suponía que Kate era una artista en apuros que huía de una relación abusiva, no alguien con acceso a tecnología que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en varios meses. Cuando Mason la confrontó esa noche, después de que Lily se acostara, las manos de Kate se quedaron quietas sobre el suéter que había estado doblando con nerviosismo. Durante un largo instante,
Los únicos sonidos fueron el viento aullando contra las paredes del garaje y el zumbido distante de la calefacción en marcha contra el frío otoñal. Cuando finalmente levantó la vista, Mason vio agotamiento y algo que podría haber sido alivio en su expresión, como si hubiera estado esperando este momento de la verdad a pesar de temer su llegada. «Me llamo Clare Henderson», dijo con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. «Soy la directora ejecutiva de Henderson Industries, y hace 3 meses, mi socio intentó secuestrarme para tomar el control de la empresa». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que cambiarían todo lo que habían construido juntos. La confesión de Clare continuó con detalles que hicieron que el entrenamiento militar de Mason entrara en alerta máxima sobre el nivel de peligro al que se enfrentaban. «He estado huyendo desde que fracasó el intento de secuestro, intentando adelantarme a quienes me quieren muerta o desaparecida para siempre», explicó, observando su rostro en busca de señales de ira, traición o miedo sobre lo que su presencia significaba para la seguridad de su familia. La revelación recontextualizó todo lo que Mason creía saber sobre su situación y las amenazas que aún los acechaban. Quienes estaban dispuestos a secuestrar a un importante ejecutivo corporativo no dudarían en eliminar a los testigos que pudieran identificarlos, incluyendo a un mecánico de un pequeño pueblo y a su hija de 8 años que les había dado refugio. Pero la confesión de Clare también incluía otra información que hacía que su presencia pareciera menos una coincidencia peligrosa y más la culminación de un círculo que se había estado gestando durante décadas. «Mi padre solía hablar de este lugar constantemente». Clare continuó, con una voz diferente al compartir los recuerdos que la habían guiado en su desesperada huida a Pinewood Falls. «Trabajó aquí en la década de 1970 aprendiendo reparaciones e ingeniería mecánica con un maestro artesano llamado Brooks antes de mudarse a California y fundar su empresa tecnológica. Siempre decía que la gente de aquí entendía cómo arreglar cosas que parecían imposibles de reparar, que tenían una paciencia y una habilidad que no se podían enseñar en universidades ni salas de juntas». La conexión familiar impactó a Mason como el reconocimiento de algo que inconscientemente había estado esperando. Su abuelo, de hecho, había enseñado a varios jóvenes a lo largo de los años, transmitiéndoles conocimientos y valores que iban mucho más allá de las simples reparaciones mecánicas. Las historias que su abuelo contaba sobre estudiantes ambiciosos que habían llegado a construir negocios exitosos cobraron de repente un nuevo significado a la luz de la revelación de Clare sobre las experiencias formativas de su padre en ese mismo taller. Antes de que Clare pudiera explicar más sobre la conexión de su padre con su familia, o la conspiración corporativa que la había obligado a esconderse, los faros de un coche pasaron por las ventanas del taller con una lentitud deliberada que despertó de inmediato los instintos de combate de Mason. No se trataba de faros casuales del tráfico, sino de la iluminación sistemática de vehículos que se movían demasiado despacio y con demasiado propósito como para ser otra cosa que un patrón de búsqueda coordinado, diseñado para localizar a su objetivo. Mason ya se estaba moviendo antes de que su mente consciente procesara por completo la amenaza. Recuerdo de 15 años de entrenamiento como ranger del ejército, tomando el control mientras apagaba las luces del garaje y se posicionaba donde pudiera observar el exterior sin ser visto por posibles atacantes. 2 figuras emergieron de un sedán negro, con la cuidadosa eficiencia de quienes resuelven problemas de forma permanente y silenciosa, sus movimientos coordinados de una manera que denotaba formación profesional y amplia experiencia en situaciones que requerían violencia. El primer contratista cometió el grave error de asumir que un mecánico de un pequeño pueblo sería un blanco fácil, al que se podría intimidar o eliminar sin una resistencia significativa. Mason le permitió acercarse lo suficiente para empezar a trabajar en la cerradura del garaje antes de moverse con una velocidad y precisión que condensaron 15 años de entrenamiento militar especializado en 3 segundos de violencia tan controlada y eficiente que el segundo contratista no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que Mason apareció detrás de él como un fantasma, materializándose entre las sombras. Para cuando llegaron los refuerzos, y siempre había refuerzos en operaciones profesionales como esta, Mason había desactivado sus equipos de comunicaciones,
inmovilizado el motor de sus vehículos y dejado a ambos hombres atados con sus propias bridas, de una forma que requeriría varias horas de equipos de extracción profesionales para desatascarlas de forma segura. Clare observó esta transformación de civil confundido a soldado letal con una mezcla de asombro y terror, comprendiendo de repente que el silencioso mecánico que le había ofrecido refugio poseía habilidades y experiencia que nunca había sospechado. Las llamadas que Mason hizo durante la hora siguiente cambiaron por completo la situación de Clare y sus futuras posibilidades juntos. Sus contactos del servicio militar se habían trasladado a agencias federales, empresas de seguridad privada y otros puestos donde los intentos de asesinato corporativo caían directamente bajo su jurisdicción y experiencia. En menos de 6 horas, agentes federales recogían a los contratistas discapacitados y comenzaban a desentrañar la conspiración que había convertido a Clare Henderson en blanco de secuestro y asesinato. En menos de 12 horas, su socio comercial estaba bajo custodia federal junto con varios asociados cuya idea de adquisición corporativa implicaba la eliminación sistemática de ejecutivos y testigos inconvenientes. En menos de 24 horas, Clare pudo regresar a su vida anterior en Nueva York con plena protección federal y la plena reivindicación legal de su inocencia en los delitos corporativos que habían amenazado su vida. Se sentó en el garaje de Mason, observando a los agentes del FBI procesar pruebas y catalogar equipos, sabiendo que podía irse a Nueva York cuando quisiera. El alivio debería haber sido abrumador después de meses de huir y esconderse de quienes la querían muerta, pero en cambio se sintió vacía ante la perspectiva de regresar a las salas de juntas corporativas y a las juntas de accionistas. La libertad significaba volver a una vida que se medía en ganancias trimestrales y el rendimiento del mercado, en lugar de conversaciones diarias con una niña de 8 años que pensaba que su trabajo era fantástico y un hombre que arreglaba las cosas rotas con paciencia y genuino cuidado, en lugar de simplemente reemplazarlas por versiones más nuevas. El contraste entre lo que le esperaba en Nueva York y lo que había descubierto en Pinewood Falls hizo que la decisión se sintiera menos como una liberación y más como un tipo diferente de encarcelamiento en obligaciones que nunca le habían brindado una satisfacción genuina. Cuando Lily se enteró de que Kate era en realidad la directora ejecutiva de una importante empresa tecnológica, su respuesta fue, como era habitual, directa y refrescantemente sencilla, sin preocupaciones adultas sobre la riqueza y el éxito corporativo. Atus, ¿significa esto que eres realmente rica? Preguntó con la franqueza de una niña de 8 años que trascendía cualquier pretensión. Cuando Clare admitió que sí, que era bastante rica según la mayoría de los estándares, Lily consideró esta información con la misma seriedad con la que dedicaba a los proyectos de ciencias y los problemas matemáticos. Genial. ¿Pero aún vas a ayudarme con mi proyecto de robot? Porque ser rica no te hace automáticamente buena explicando relaciones de transmisión y ventajas mecánicas. Clare rió a pesar del peso de las decisiones que cambiarían su vida oprimiendo su conciencia, reconociendo que Lily había identificado lo que realmente importaba en su relación. Siempre te ayudaré con tus proyectos de robots, prometió, con una convicción más profunda que cualquier compromiso corporativo que hubiera hecho con accionistas o socios. La elección a la que se enfrentaba Clare parecía obvia para los observadores externos. Volver a Henderson Industries y retomar su puesto como directora ejecutiva de una gran corporación, o quedarse en Pinewood Falls con un mecánico de un pequeño pueblo y su hija, abandonando todo lo que había trabajado décadas para construir. Presentada en esos crudos términos, la decisión parecía sencilla para cualquiera que valorara las medidas convencionales de éxito y logros profesionales. Pero sentada en el garaje de Mason a las 2 de la mañana, compartiendo café y viéndolo limpiarse la grasa de las manos con el mismo metódico cuidado que dedicaba a cada tarea, Clare se dio cuenta de que estaba cansada de tomar decisiones basándose en lo que parecía obvio para los demás en lugar de lo que se ajustaba a sus propios deseos y valores. ¿Y si me quedo?, preguntó de repente, expresando una posibilidad que le parecía aterradora e inevitable. No necesariamente para siempre, pero sí lo suficiente para descubrir si lo que nos une es real o simplemente proximidad y la adrenalina compartida de sobrevivir juntos al peligro. La logística de quedarse en Pinewood Falls, manteniendo sus responsabilidades en Henderson Industries,
Resultó complicada, pero no imposible, con una planificación cuidadosa y una delegación estratégica. La empresa necesitaba liderazgo y dirección estratégica, pero no necesariamente la presencia física de Clare en Nueva York todos los días de la semana. Las reuniones de la junta directiva podrían realizarse mediante videoconferencias seguras. Las decisiones estratégicas podían tomarse desde cualquier lugar con acceso confiable a Internet, y las operaciones diarias podían ser gestionadas por el equipo ejecutivo en el que había pasado años formándose. Exactamente este tipo de autonomía operativa. Más importante aún, los contratos gubernamentales de Henderson Industries incluían varias iniciativas enfocadas específicamente en llevar infraestructura tecnológica avanzada a comunidades rurales desatendidas en todo el oeste de Estados Unidos. Pinewood Falls podía convertirse en un programa piloto y campo de pruebas para innovaciones que ayudaran a los pequeños pueblos a mantener la viabilidad económica y la identidad cultural en un mundo cada vez más conectado pero impersonal. La transición de directora ejecutiva con sede en Nueva York a innovadora en tecnología rural se produjo gradualmente a lo largo de varios meses de cuidadosa reestructuración corporativa y reposicionamiento estratégico. Clare pasó el invierno viajando entre Montana y Nueva York, gestionando la compleja logística de reubicar el centro operativo de una importante corporación, a la vez que mantenía la confianza de los inversores y la moral de los empleados durante un periodo de importantes cambios organizacionales. Mason aprovechó esas semanas de separación para adaptarse a la ausencia de Clare y observar cómo su presencia había cambiado profundamente sus rutinas diarias y su panorama emocional. Lily preguntó sobre el regreso de Clare con la expectativa despreocupada de alguien que la consideraba una presencia permanente en lugar de una invitada temporal, tratando sus viajes de negocios como viajes rutinarios en lugar de una posible partida definitiva. Cuando Clare finalmente regresó a Pinewood Falls con planes detallados para convertir el antiguo edificio Murphy en la nueva oficina satélite y centro de investigación de Henderson Industries, Mason se dio cuenta de que habían cruzado una línea invisible entre la posibilidad tentativa y el compromiso genuino. La reacción del pueblo ante el establecimiento de operaciones de una importante empresa tecnológica en Pinewood Falls varió desde el entusiasmo por las nuevas oportunidades de empleo hasta la desconfianza sobre las intenciones corporativas y los posibles cambios en el carácter de su comunidad. Clare manejó la política local con el mismo pensamiento estratégico que había aplicado a las negociaciones corporativas, pero también con genuino respeto por las preocupaciones de la comunidad y los valores tradicionales que no podían ser ignorados ni anulados por la autoridad ejecutiva. Asistió a las reuniones del pueblo para explicar cómo la presencia de Henderson Industries crearía empleos bien remunerados sin destruir el tejido social que hacía que Pinewood Falls valiera la pena preservar. Contrató a personal local siempre que fue posible, trajo a especialistas que realmente disfrutaban de la vida en un pueblo pequeño en lugar de considerarla un exilio profesional, y dejó claro que la empresa adaptaría sus operaciones para adaptarse a Pinewood Falls en lugar de esperar que la comunidad se transformara para acomodarse. La cultura corporativa y las prácticas comerciales urbanas. La Navidad en Pinewood Falls tradicionalmente se traducía en celebraciones modestas centradas en reuniones familiares y conexiones comunitarias, en lugar de costosos intercambios de regalos. Pero las primeras vacaciones de Clare como residente permanente cambiaron la escala de las festividades mediante una generosidad considerada en lugar de gastos excesivos. Abordó la entrega de regalos con la misma atención analítica que dedicaba a la estrategia corporativa, investigando lo que la gente realmente quería y necesitaba. En lugar de recurrir a artículos genéricos y caros que impresionaban más que satisfacían, le dio a Lily un kit de robótica lo suficientemente sofisticado como para desafiar a estudiantes universitarios, pero diseñado específicamente para niños curiosos que aprendían mediante la experimentación práctica. Le dio a Mason un conjunto completo de herramientas de diagnóstico que él había mencionado querer, pero que nunca pudo justificar comprar para sí mismo. Brindó al pueblo un festival de invierno que reunió a familias y atrajo a visitantes que gastaron dinero en negocios locales mientras disfrutaban de la auténtica hospitalidad de un pueblo pequeño, en lugar de atracciones turísticas artificiales. Y lo más importante,
Clare se dio permiso para formar parte de algo más pequeño y personal que los informes trimestrales de ganancias y la maximización del valor para los accionistas. Al observarla ayudar a Lily a construir un robot capaz de sortear complejas pistas de obstáculos mientras gestionaba simultáneamente teleconferencias sobre contratos tecnológicos federales, Mason se dio cuenta de que había encontrado algo en Pinewood Falls que el éxito corporativo nunca le había proporcionado. La satisfacción de construir cosas que importaban a sus seres queridos reemplazó profundamente el vano logro de impresionar a desconocidos con métricas financieras y estadísticas de rendimiento del mercado. La primavera trajo la primera prueba importante del compromiso de Clare cuando Henderson Industries se enfrentó a un intento de adquisición hostil por parte de competidores que asumieron que su reubicación en la Montana rural indicaba un liderazgo debilitado y capacidades estratégicas reducidas. El ataque coordinado requirió que Clare demostrara que la distancia de Nueva York no había comprometido su capacidad para superar a los rivales corporativos que subestimaban tanto su inteligencia como su determinación. Mason la observó cambiar con fluidez entre el rol de directora ejecutiva durante las negociaciones de alto riesgo con los accionistas y el rol de profesora paciente mientras ayudaba a Lily con proyectos de feria de ciencias cada vez más complejos sobre aplicaciones de energías renovables. ¿Cómo se cambia entre esas diferentes versiones de uno mismo con tanta facilidad? Mason preguntó una noche después de que unas negociaciones particularmente intensas hubieran concluido con Clare defendiendo con éxito a Henderson Industries contra los intentos de adquisición. No son versiones diferentes de mí, explicó Clare, cerrando su portátil y concentrándose por completo en él con la misma atención concentrada que dedicaba a las sesiones de estrategia corporativa. Son simplemente diferentes aplicaciones de las mismas habilidades y valores fundamentales. Como la forma en que se usan diferentes herramientas para diferentes trabajos de reparación, sin dejar de ser, en esencia, el mismo mecánico experto que entiende cómo funcionan juntos los sistemas complejos. El verano validó las decisiones estratégicas de CLA cuando las operaciones de Henderson Industries en Pinewood Falls superaron todas las métricas de rendimiento y objetivos de productividad, demostrando definitivamente que la innovación y la eficiencia no requerían entornos urbanos ni estructuras corporativas tradicionales. El empleo local había aumentado un 40% desde la llegada de Henderson Industries, pero Pinewood Falls seguía siendo la misma comunidad unida que había acogido a una misteriosa mujer que huía de asesinos corporativos el otoño anterior. El equilibrio entre crecimiento y preservación requería atención constante y ajustes frecuentes. Pero los resultados demostraron que las empresas tecnológicas podían mejorar las comunidades rurales en lugar de desplazar o alterar fundamentalmente su carácter esencial. Mason se encontró asesorando regularmente a Henderson Industries en proyectos que requerían experiencia práctica, habilidades para la resolución de problemas y experiencia mecánica, en lugar de conocimientos teóricos o credenciales académicas. ¿Quién iba a imaginar que había tanta superposición entre arreglar motores de camiones y diseñar sistemas tecnológicos sostenibles? Bromeó Clare mientras revisaban planos de estaciones de carga para vehículos con energía solar, diseñadas específicamente para aplicaciones rurales y condiciones climáticas extremas. Mason sonrió, recordando el frecuente consejo de su abuelo. Los mecánicos verdaderamente hábiles podían reparar cualquier cosa si se tomaban el tiempo para comprender cómo encajan todas las piezas individuales para crear sistemas funcionales. La conversación que Mason había estado evitando inconscientemente durante meses finalmente tuvo lugar una tranquila tarde de diciembre, cuando Lily pasaba la noche en casa de un amigo, y él y Clare tuvieron el raro lujo de pasar tiempo juntos sin interrupciones. Se sentaron en el garaje donde todo había comenzado, compartiendo café y viendo cómo la nieve caía sin parar por las ventanas, mientras hablaban de todo y de nada con la cómoda silla. El ritmo conversacional de personas que habían aprendido los patrones de pensamiento y las preferencias de comunicación del otro. ¿Alguna vez te arrepientes de quedarte aquí en lugar de volver a tu vida anterior en Nueva York?, preguntó Mason, con una pregunta que surgió con más naturalidad de la que había planeado, a pesar de su importancia fundamental para su futuro juntos. Clare consideró su respuesta con la misma minuciosidad analítica que aplicaba a las decisiones empresariales complejas,
entendiendo que la comunicación honesta sobre su relación requería el mismo pensamiento estratégico que las negociaciones corporativas. Lamento los años que pasé antes de venir aquí, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con su característica precisión. El tiempo que perdí construyendo éxito corporativo en lugar de relaciones personales genuinas, la forma en que permití que las obligaciones laborales consumieran todos los demás aspectos de mi identidad y realización personal. Pero quedarme aquí y construir esta vida contigo y Lily, crear algo significativo que sirva a las comunidades en lugar de solo generar ganancias para accionistas distantes. Nunca me he arrepentido ni un solo día de esas decisiones. Hizo una pausa, estudiando su rostro bajo la luz fluorescente del garaje con la misma atención concentrada que había puesto en su primera conversación sobre su verdadera identidad. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado quedar? Y de haber alterado la cuidadosa rutina que habías construido en torno al duelo y la monoparentalidad. Mason pensó detenidamente su respuesta, considerando todo lo que había cambiado desde que los disparos destrozaron su predecible existencia y lo obligaron a abrir la sagrada caja de herramientas de Rachel por primera vez desde su muerte. Lamento haber esperado tanto para darme cuenta de que el duelo no requiere un aislamiento emocional permanente, dijo lentamente, mientras procesaba los pensamientos que lo había evitado durante meses. Rachel quería que cuidara de Lily y construyera algo que valiera la pena con mi vida y mis habilidades. Simplemente no especificó los detalles sobre cómo lograr esos objetivos ni cómo debería ser esa vida valiosa. Señaló el garaje que se había convertido en lugar de trabajo y santuario, símbolo de continuidad y cambio, trabajando juntos en lugar de en oposición. Creo que aprobaría lo que hemos construido aquí, como hemos creado algo que honra su memoria, a la vez que abraza nuevas posibilidades de felicidad y conexión. La boda que se celebró 8 meses después fue pequeña y práctica, celebrada en el garaje donde aprendieron a confiar el uno en el otro durante las crisis. Asistió la mayor parte del pueblo, junto con el equipo ejecutivo de Clare y varios antiguos colegas Rangers del ejército de Mason, que sirvieron como guardia de honor informal para uno de los suyos, encontrando finalmente la paz y un nuevo propósito. Lily fue la portadora oficial de los anillos y la maestra de ceremonias no oficial, asegurándose de que todos comprendieran el significado simbólico de la caja de herramientas roja que ahora contenía recuerdos y objetos significativos de las contribuciones de Rachel y Clare a la historia familiar en desarrollo. El pastor Williams, de la Iglesia Metodista, ofició la ceremonia, incorporando referencias a la reparación de cosas rotas y la construcción de estructuras diseñadas para perdurar a través de múltiples estaciones y diversas formas de estrés. Hoy celebramos no solo a Mason y Clare, dijo durante su discurso, sino también la forma en que el amor puede transformar la pérdida en nuevas posibilidades, la forma en que las comunidades pueden aceptar cambios beneficiosos sin perder su carácter esencial. Y la forma en que las cosas rotas a menudo pueden repararse para convertirse en algo más fuerte y resiliente que su construcción original. La recepción tuvo lugar en el centro comunitario con comida proporcionada por todos los restaurantes de la ciudad y música cortesía de la banda de música de la escuela secundaria, complementada con una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada que incluía canciones significativas para personas de 3 generaciones diferentes. 3 años después de la dramática llegada de Clare a Pinewood Falls, su vida en común había logrado algo extraordinario mediante la integración paciente de diversos intereses, responsabilidades y prioridades en las rutinas diarias que funcionaron eficazmente para todos los involucrados sin requerir a nadie a sacrificar aspectos esenciales de su identidad individual o realización personal. Mason continuó reparando motores con la misma precisión obsesiva y la misma experiencia mecánica que siempre había poseído. Pero ahora también asesoraba regularmente sobre proyectos de tecnología sostenible que desafiaban su capacidad de resolución de problemas en direcciones y aplicaciones completamente nuevas. Clare continuó dirigiendo Henderson Industries con brillantez estratégica y habilidades de liderazgo corporativo. Pero ahora también asistía a las obras de teatro escolares de Lily y preparaba panqueques los sábados por la mañana con precisión científica y genuino entusiasmo por las tradiciones familiares.
Lily persiguió la excelencia académica con su determinación característica, al tiempo que desarrollaba una auténtica experiencia tanto en los principios de la ingeniería mecánica como en conceptos avanzados de programación informática con la misma facilidad y aptitud natural. Henderson Industries había evolucionado hacia prueba fehaciente de que el éxito corporativo podía mejorar y apoyar a las comunidades rurales en lugar de explotarlas o desplazarlas por conveniencia urbana y maximización de ganancias. Los enfoques innovadores de la compañía para el desarrollo e implementación de tecnología demostraron de forma convincente que la innovación de vanguardia podía satisfacer necesidades humanas genuinas en lugar de exigir que las personas adaptaran sus vidas y comunidades para adaptarse a las demandas tecnológicas y las prioridades corporativas. Y lo más importante, desde la perspectiva de Mason, habían aprendido con la práctica diaria que valía la pena correr algunos riesgos a pesar de los resultados inciertos, que valía la pena confiar en algunos desconocidos a pesar de la posible decepción, y que algunas cosas aparentemente rotas podían repararse para convertirlas en algo más resistente y valioso que su construcción original, si se abordaban con suficiente paciencia, habilidad y un compromiso genuino con el trabajo necesario para una restauración duradera. El contrato federal que cambiaría fundamentalmente el alcance y la influencia nacional de Henderson Industries llegó una mañana de febrero, entregado a través de un correo electrónico que inicialmente parecía correspondencia comercial rutinaria, hasta que una lectura atenta reveló su extraordinaria importancia. Henderson Industries había sido seleccionada como contratista principal para una enorme iniciativa nacional de desarrollo rural que brindaría un soporte integral de infraestructura tecnológica en todo el oeste de Estados Unidos durante la próxima década. El proyecto representaba la validación completa de todo lo que habían logrado en Pinewood Falls, pero también requeriría una expansión significativa de las operaciones, un aumento en la demanda de viajes y la coordinación con agencias gubernamentales en múltiples zonas horarias y jurisdicciones burocráticas. Esto es literalmente todo por lo que hemos estado trabajando desde que llegué aquí, le dijo Clare a Mason esa noche mientras revisaban los detalles del contrato juntas en la mesa de la cocina. La oportunidad de demostrar definitivamente que la innovación rural puede competir con éxito con las corporaciones urbanas, que la tecnología puede servir y fortalecer a las comunidades en lugar de desplazarlas por eficiencia y ganancias. Tras una extensa consulta familiar que incluyó el análisis sorprendentemente sofisticado de Lily sobre los posibles beneficios sociales frente a los costos personales y consideraciones prácticas, desarrollaron una solución integral que satisfizo parcialmente las necesidades de todos, al tiempo que requería concesiones razonables de todos los miembros de la familia. Henderson Industries aceptaría el prestigioso contrato federal, manteniendo su sede operativa en Pinewood Falls. Clare dividiría su tiempo entre Montana y Washington DC según fuera necesario para la coordinación gubernamental y las responsabilidades de supervisión federal. Mason ampliaría su práctica de consultoría para incluir la evaluación de infraestructura y la planificación del mantenimiento para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, viajando por los estados del oeste, manteniendo su base operativa principal en el garaje familiar donde todo había comenzado. Lily completaría el resto de sus años de secundaria en Pinewood Falls para mantener las conexiones y amistades de la comunidad, pero pasaba los veranos en Washington, donde adquirió una valiosa experiencia en los procesos de formulación de políticas federales, a la vez que contribuía a la investigación tecnológica que beneficiaría a las comunidades rurales de todo el país. La decisión requirió una atención constante al equilibrio entre la vida laboral y personal y una cuidadosa coordinación de los horarios y compromisos de todos, pero les permitió dedicarse a un trabajo verdaderamente significativo que podría mejorar miles de vidas sin sacrificar las relaciones familiares y comunitarias esenciales que hicieron posible su éxito en primer lugar. Básicamente, estamos creando y probando un modelo completamente nuevo para que las familias puedan desempeñar un trabajo profesional importante sin abandonar sus prioridades personales ni sus responsabilidades comunitarias. Clare observó esto durante una de sus últimas reuniones de preparación antes del inicio de la implementación del contrato. Con el paso de los años, Henderson Industries creció de forma constante hasta convertirse en una empresa reconocida a nivel nacional,
manteniendo su compromiso fundamental con el desarrollo rural y la auténtica integración comunitaria, en lugar de la colonización corporativa de los recursos de las pequeñas localidades y las formas de vida tradicionales. El trabajo de consultoría de Mason se expandió por los estados del oeste, evaluando las necesidades de infraestructura y desarrollando protocolos integrales de mantenimiento para sistemas tecnológicos sostenibles que pudieran funcionar de forma fiable en condiciones climáticas adversas y en ubicaciones remotas con recursos de apoyo limitados. Clare gestionó la expansión corporativa a la vez que gestionaba la creciente atención mediática de publicaciones empresariales e investigadores académicos interesados en el enfoque poco convencional, pero muy exitoso, de Henderson Industries para el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico rural. A lo largo de todo el crecimiento profesional y el aumento de responsabilidades, mantuvieron rutinas familiares esenciales que continuaron apoyando el crecimiento de Lilly. Su exigente horario académico y su preparación sistemática para las solicitudes de ingreso a programas de ingeniería altamente competitivos en universidades que reconocerían y fomentarían sus talentos excepcionales. Lilly prosperó en un entorno educativo donde la curiosidad intelectual se consideraba un activo valioso, en lugar de una complicación social. Pasaba los veranos aprendiendo conceptos avanzados de programación con Clare y sofisticados principios de ingeniería mecánica con Mason con igual entusiasmo y aptitud natural. La llamada telefónica que trajo la inesperada noticia de la muerte del padre de Clare llegó un martes por la mañana de noviembre, interrumpiendo la rutina de los preparativos del desayuno y sirviendo como un recordatorio aleccionador de que algunas conexiones y obligaciones familiares trascendían las circunstancias geográficas inmediatas y las preocupaciones cotidianas. Robert Henderson había fallecido en paz mientras dormía a los 78 años, dejando atrás no solo un exitoso imperio tecnológico y una considerable riqueza personal, sino también una hija que había seguido con éxito su ejemplo de construir cosas diseñadas para perdurar a través de múltiples generaciones y condiciones económicas cambiantes. La herencia incluía no solo importantes activos financieros e inmuebles, sino también una participación mayoritaria en varias empresas tecnológicas innovadoras y fundaciones filantrópicas consolidadas, centradas específicamente en apoyar el desarrollo rural y las oportunidades educativas para estudiantes de comunidades marginadas en todo el oeste estadounidense. Clare podría haber utilizado estos recursos recién heredados para expandir Henderson Industries exponencialmente, reubicando sus operaciones en importantes centros urbanos y compitiendo directamente con las corporaciones de Silicon Valley por el dominio del mercado y la máxima generación de beneficios. En cambio, tras considerar cuidadosamente los valores y el ejemplo de vida de su padre, optó por distribuir la mayor parte del patrimonio heredado a través de fundaciones consolidadas y nuevas iniciativas que apoyaran proyectos de innovación en pequeñas localidades, programas de educación tecnológica rural y esfuerzos de desarrollo comunitario que preservaran el carácter local, a la vez que brindaban oportunidades económicas a jóvenes que, de otro modo, se verían obligados a abandonar sus comunidades de origen para encontrar un empleo digno. Mi padre siempre decía que el objetivo final de generar riqueza era crear oportunidades para que otras personas tuvieran éxito y prosperaran. Le explicó a Mason mientras revisaban complejos documentos patrimoniales y materiales de planificación de la herencia. Puedo honrar su memoria y sus valores de manera más eficaz apoyando a docenas de comunidades en lugar de concentrarlo todo en un solo lugar para lograr la máxima eficiencia y control corporativo. La noche que cerró el círculo de su historia tuvo lugar durante el 6º Festival Anual de Otoño de Pinewood Falls, ahora consolidado como una importante celebración regional que atraía visitantes de todo Montana y los estados vecinos, manteniendo al mismo tiempo su auténtico carácter de pueblo pequeño y su enfoque comunitario. Mason caminó entre la multitud familiar con la adolescente Lilly, ahora de 16 años, quien preparaba activamente sus solicitudes universitarias para prestigiosos programas de ingeniería. Observando a Clare moverse con soltura entre representantes corporativos y miembros de la comunidad de toda la vida con la soltura de quien ha aprendido a integrar responsabilidades profesionales con relaciones personales genuinas. El crecimiento constante y el reconocimiento nacional de Henderson Industries habían traído cambios significativos a Pinewood Falls a través de nuevas oportunidades de empleo,
aumento de la población y ampliación de servicios. Pero el carácter esencial de su comunidad unida se había mantenido intacto gracias a la atención deliberada a preservar lo que hacía que valiera la pena vivir en su ciudad y protegerla. Realmente hicimos algo bien aquí. Mason le contó a Clare mientras se detenían para ver a Lily demostrar su último proyecto de robótica ante un público impresionado de niños y adultos que apreciaban tanto la sofisticación técnica como las aplicaciones prácticas de su trabajo de ingeniería. Descubrimos cómo construir algo sustancial que sirviera a los legítimos intereses de todos sin obligar a nadie a comprometer sus valores esenciales ni a abandonar lo que más les importa. Clare asintió, reconociendo el logro, pero comprendiendo también el trabajo minucioso y la atención constante que se requeriría para mantener su éxito a través de los desafíos futuros y los inevitables cambios en la tecnología, la economía y las circunstancias familiares que pondrían a prueba su compromiso con los valores comunitarios y las relaciones personales por encima de consideraciones puramente financieras y el progreso corporativo. La conversación que transformaría su comprensión de todo lo que habían construido juntos tuvo lugar una tarde de diciembre, cuando la nieve temprana había creado un silencio perfecto fuera de sus ventanas, amortiguando los sonidos y creando el tipo de aislamiento pacífico que fomentaba la reflexión profunda y la comunicación honesta. Se sentaron en el garaje donde había comenzado su relación con. La crisis se desarrolló a través de la confianza, compartiendo vino y viendo cómo se acumulaban los copos de nieve en las copas, mientras conversábamos sobre los desafíos cotidianos y las pequeñas victorias del día, con la cómoda intimidad de personas que habían aprendido los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales del otro a lo largo de años de experiencias compartidas. ¿Crees que nos habríamos encontrado en circunstancias normales?, se preguntó Clare en voz alta, expresando una pregunta que se les había ocurrido a ambos periódicamente a lo largo de los años. Si yo hubiera sido un cliente habitual que necesitaba reparaciones de transmisión, o si tú hubieras sido un contratista que Henderson Industries contrató para algún proyecto técnico rutinario. Mason consideró la pregunta seriamente, pensando en lo emocionalmente protectores y socialmente cautelosos que habían sido ambos antes de que la crisis potencialmente mortal los obligara a superar sus defensas psicológicas cuidadosamente construidas y a arriesgarse a una vulnerabilidad genuina con otra persona. Creo que ambos fuimos demasiado cuidadosos y demasiado comprometidos con evitar pérdidas emocionales adicionales como para arriesgarnos a abrirnos a nuevas relaciones sin que circunstancias de vida o muerte nos obligaran a superar nuestro propio miedo y resistencia. Dijo, reconociendo finalmente una verdad que aplicaba a muchas personas que habían experimentado pérdidas significativas y habían aprendido a protegerse mediante el aislamiento emocional en lugar de enfrentarse continuamente a posibilidades inciertas. Quizás necesitábamos la adrenalina y lo inmediato para superar nuestras objeciones racionales y estrategias defensivas el tiempo suficiente para descubrir que, en realidad, queríamos lo mismo de la vida y las relaciones, a pesar de que proveníamos de orígenes y experiencias profesionales completamente diferentes. Pero la comprensión más profunda llegó en los momentos de tranquilidad, cuando las exigencias inmediatas de las operaciones de Henderson Industries y las responsabilidades familiares se calmaron temporalmente, lo que le permitió a Mason observar su vida juntos con una perspectiva casi objetiva y un aprecio genuino por lo que habían logrado a través de años de decisiones diarias y compromiso acumulado. Clare le había enseñado que el amor y la conexión no requieren permanencia ni certeza para ser significativos y transformadores. Que algunas personas podían cambiar fundamentalmente tu comprensión de lo que era posible en la vida, incluso si las circunstancias eventualmente requerían separación o diferentes caminos a seguir. A cambio, él le había demostrado que el verdadero éxito no requiere sacrificar las relaciones personales y las conexiones comunitarias por el logro individual. Que construir algo verdaderamente valioso significaba crear valor duradero para las personas y las comunidades, en lugar de simplemente acumular estadísticas impresionantes y reconocimientos que impresionaban a desconocidos, pero no proporcionaban satisfacción genuina ni sentido de propósito. Su historia de amor no era el final de un cuento de hadas de personas perfectas que encontraban la felicidad perfecta sin conflictos ni desafíos, sino algo más valioso y realista.
El duro éxito de individuos complejos con diferentes orígenes que se elegían repetidamente a través de decisiones diarias, construyendo algo sostenible y significativo mediante la acumulación de elecciones para priorizar lo que más les importaba personalmente sobre lo que parecía más impresionante o rentable según los estándares externos y las expectativas sociales. Mason pensaba a menudo en aquella mañana en que los disparos destrozaron su rutina cuidadosamente mantenida y lo cambiaron todo para siempre. No solo porque Clare había entrado en su vida trayendo secretos corporativos y asesinos profesionales, sino porque su presencia le había enseñado algo esencial sobre la diferencia entre simplemente sobrevivir a una pérdida devastadora y realmente recuperarse de ella de maneras que permitieran un nuevo crecimiento y posibilidades inesperadas. Ella le había demostrado con su ejemplo y su paciente aliento que el duelo no requería un aislamiento emocional permanente ni el rechazo de todas las relaciones futuras. Que construir nuevas conexiones y arriesgarse a la felicidad no constituía una traición a recuerdos preciados ni una deshonra para los fallecidos. Que la valentía necesaria para permanecer abierto al amor valía la inevitable posibilidad de dolor y pérdida futuros, porque la alternativa era el vacío garantizado y la lenta muerte de la esperanza. A cambio, él le había dado algo que ella nunca esperó desear ni valorar. Un lugar donde el éxito se medía haciendo genuinamente felices a las personas que amabas, en lugar de impresionar a desconocidos que nunca conocerías. Donde la innovación servía a comunidades reales, en lugar de desplazarlas por la eficiencia y el lucro. Donde las rutinas diarias se sentían significativas y conectadas a propósitos más amplios, en lugar de ser meramente funcionales y rentables, pero en última instancia vacías. Años después, cuando Lily estaba estableciendo su propia y exitosa carrera de ingeniería, y sus rutinas diarias habían evolucionado nuevamente para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades, Mason sabía que recordaría este periodo como el momento en que aprendió que las cosas aparentemente rotas podían, de hecho, repararse y transformarse en algo más fuertes y valiosas que su construcción original, si se abordaban con suficiente paciencia, habilidad genuina y un compromiso inquebrantable con el minucioso trabajo requerido. Clare había llegado a Pinewood Falls huyendo desesperadamente de quienes querían destruir todo lo que había construido durante décadas de arduo trabajo. Pero había decidido quedarse porque descubrió algo que valía la pena construir, en lugar de simplemente preservar o defender viejos logros que nunca le habían brindado satisfacción genuina ni una conexión con nada más grande que el éxito individual y el progreso corporativo. Juntos habían demostrado con la práctica diaria que algunos desconocidos poseían exactamente los dones y las capacidades que uno necesitaba sin que ninguno de los dos lo supiera de antemano, que algunos riesgos merecían la pena correr a pesar de la posibilidad muy real de futuras decepciones y pérdidas, y que algunas historias de amor comenzaron con violencia y crisis, pero se convirtieron en una satisfacción silenciosa y una felicidad duradera en lugar de declaraciones dramáticas y promesas irrealistas sobre futuros perfectos que ninguna relación real podría cumplir. Su éxito no se medía por la ausencia de problemas o conflictos, sino por su constante capacidad para superar juntos las dificultades, respetando las necesidades individuales de cada uno y los valores comunitarios que hicieron posible su relación. Pero hubo algo que Clare nunca le contó a Mason sobre su decisión de quedarse en Pinewood Falls, algo que descubrió años después, al revisar sistemáticamente los documentos personales y los registros comerciales de su padre tras su muerte. Robert Henderson había dejado instrucciones específicas en su testamento sobre el apoyo a las comunidades rurales y las oportunidades educativas, pero había mucho más en juego que la simple filantropía o la estrategia empresarial. Mantuvo un contacto discreto con Brooks Garage durante décadas después de dejar Montana, enviándole discretamente referencias comerciales y clientes potenciales a Mason durante el difícil periodo posterior a la muerte de Rachel, cuando el dolor hizo que el marketing y las redes sociales habituales fueran casi imposibles para alguien que simplemente intentaba sobrevivir cada día. La Fundación para la Investigación del Cáncer, que la herencia de Clare acabaría apoyando, había proporcionado algunos de los tratamientos experimentales que le dieron a Rachel unos meses extra valiosos con su familia antes de su muerte.
Aunque Mason nunca supo la fuente de financiación que ponía esos tratamientos a disposición de pacientes que no podían costearlos con la cobertura de un seguro médico normal, Robert Henderson había estado cuidando a la familia de Mason a distancia durante años antes de que Clare llegara a Pinewood Falls, poniendo en marcha silenciosamente las piezas que finalmente los unirían cuando las circunstancias lo requirieran. Aunque había fallecido antes de ver los resultados de su paciente planificación y su genuina atención a las personas que consideraba parte de su familia extendida, a pesar de la separación geográfica y décadas de contacto directo limitado. La carta que Clare encontró entre los efectos personales de su padre, escrita varios años antes de su muerte y sellada con instrucciones de abrirla solo si alguna vez necesitaba orientación sobre decisiones importantes de la vida, lo explicaba todo con una claridad desgarradora y una honestidad emocional que revelaba la profundidad de su afecto por las personas que habían forjado su carácter durante sus años de formación en Montana. Si alguna vez me pasa algo, o si alguna vez necesitas un lugar para reconstruir tu vida lejos de la política corporativa y las presiones empresariales que comprometen tus valores, decía la carta escrita con la familiar letra de su padre. Quiero que consideres ir a ver a Mason Brooks en Pinewood Falls, Montana. Es el tipo de hombre que arregla cosas rotas con paciencia y auténtica habilidad. Y sospecho que necesitarás a alguien que entienda que una verdadera reparación requiere tiempo, atención meticulosa y un compromiso auténtico con el proceso, en lugar de soluciones rápidas que parecen buenas pero no perduran bajo presión. Cuando Clare finalmente le mostró la carta a Mason durante una tranquila tarde de invierno, varios años después de su matrimonio, se sentaron juntos en su garaje, comprendiendo por fin que su historia de amor se había gestado durante décadas, no por el destino cósmico ni romántico, sino por la atención meticulosa de un hombre a sus seres queridos y su profunda comprensión de que a veces los regalos más valiosos tardan años en entregarse correctamente. Pensaban que estaban construyendo algo completamente nuevo juntos, pero en realidad estaban completando algo que Robert Henderson había comenzado hacía mucho tiempo. Un puente entre mundos diferentes que rara vez se entendían, demostrando mediante demostraciones prácticas que la tecnología y los valores comunitarios tradicionales podían mejorar, en lugar de reemplazar, las auténticas conexiones humanas y el cuidado mutuo que trascendían el éxito individual o los logros corporativos.